Bien. La ecuación 7, que la aceleración del centro de gravedad, lo puedo reemplazar en la ecuación 1, que teníamos justamente como incógnita la aceleración del centro de gravedad y a unas reacciones. Entonces, reemplazando esta aceleración, me quedaría la suma de las reacciones más masa es igual a la masa de la barra AB por la aceleración AB por L sobre 2. Reemplacé la aceleración acá. Sería esto. Bien, ahora sí reemplazo valores. Dijimos que la masa, cuando lo pasamos de libras a kilogramos, y es un tensor. Y la longitud dijimos que era 0,457 sobre 2. Me queda, ahora la ecuación 1 me quedaría como RAX más RBX igual a 0,31 aceleración de la barra, aceleración angular de la barra AB. Estoy tratando de poner todo en función de la aceleración. La ecuación 2, que era de los momentos. Las distancias las tengo, entonces las vamos a reemplazar. La inercia, tenemos la fórmula, reemplazamos las masas y las longitudes. Entonces dejamos todo en función de reacciones y la aceleración angular de la barra AB. Bien, ¿copiaron? ¿Cómo vienen? ¿Aturdidos? El tiro. Es medio largo el ejercicio. Lo que quiero que ahora entiendan los conceptos, los pasos, cómo los vamos haciendo. Después, cuando estudien, intenten hacer, pero digamos, el mecanismo es, así se va haciendo, se va desglosando. Diagrama en cuerpo libre, las reacciones, y aplicar 3 ecuaciones dinámicas, y después la de cinemática. Después vamos reemplazando para ir suprimiendo incógnitas y llegar a un sistema de ecuaciones que pueda, que permita resolver las incógnitas, ¿no es cierto? Hallar las incógnitas. Bien. Entonces tenemos la fórmula, la ecuación 1, la tenemos aquí reducida, la 2 acá. Vamos a la tercera, la cuarta, perdón, que es reemplazar 8, que es la aceleración del centro de gravedad de la barra BC, era esto, en la ecuación 4, que es la sumatoria de fuerzas. O sea, ya hallé la ecuación de la aceleración, la reemplazo. Bien, 8 era una suma. Entonces me queda menos RBX más 17,67, creo que era el peso, si mal no me equivoco, la fuerza, perdón, es igual a la masa de la barra por la aceleración. La masa 1,36 por la aceleración del centro de gravedad en X, que es aceleración AB por L más aceleración angular BC por L sobre 2. Ahí lo reemplazo. Bien, reemplazamos valores de L y aplicamos distributiva, resolvemos.
Y ahora la ecuación 4 quedaría de esta manera. Tenemos incógnitas las reacciones y la reacción, perdón, y las aceleraciones angulares de las barras AB y BC. Bien. Y ahora vamos a reemplazar valores en la ecuación 5, que tenemos que reemplazar la fuerza P, las longitudes, y en la fórmula de la inercia, la masa y también la longitud. Simplemente reemplazamos. Quedándonos incógnitas la reacción Bx y aceleración angular de la barra BC. Y ahí llegamos a ese resultado. Bueno, llegando entonces a esta ecuación. ¿Entendió cómo fuimos llegando? Yo de mi parte, a grandes rasgos, un poco entendí. Bien, bien, bien. Sí, la parte matemática, no quiero hacer tanto, detenerme tanto en eso, más bien cómo se resuelve el ejercicio. Como verán, es siempre plantear las tres ecuaciones dinámicas, tres cinemáticas, una de cinemática, y después tratar de lograr tener, por ejemplo, en este caso, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, o sea, para que tengamos un sistema que se pueda resolver. Simplemente eso. De arma cuerpo libre, ya saben, de las fuerzas, en este caso, estar vinculadas las reacciones que ponen en la barra AB, luego en la barra BC, el punto B tiene que estar en sentido opuesto, y no más que eso, o sea, ese es el concepto. Después, obviamente, matemáticamente, tiene que estar tranquilo, resolviendo, reemplazar, y en este caso tenemos cuatro incógnitas y seis ecuaciones. Entonces, de esas seis, vamos, sacamos dos, que son las que se sustituyen, y ahí armamos un sistema de ecuaciones. Que está acá. Este es el resultado de las ecuaciones. Un resumen. La ecuación 1 nos quedaba que RAX más RBX es igual a 0,31 aceleración angular de la barra AB. La ecuación 2 nos quedaba que era menos 0,228 reacción A en X más 0,228 reacción B en X. Y ahí corroborando por las dudas. Bien. Igual a 0,024 aceleración angular de la barra AB. Luego, bueno, la 3 era una que sustituí, la 4 era menos RBX, menos RBX, menos 0,62 aceleración angular de la barra AB, menos 0,31 aceleración angular de la barra BC, igual a menos 17,7. Y la ecuación 5 tenemos que es 0,228 reacción BX menos 0,024 aceleración angular de la barra BC igual a menos 4,06. Y
Se resuelve el sistema de ecuaciones. Deberían llegar a los siguientes resultados. Tenemos la reacción a X, que es menos 2,4 newton, o sea, lo supuesto era al revés. La reacción B, en X, menos 5, también al revés. La aceleración angular de la barra, también, supuestamente, es al revés, que es menos 24 radianes al segundo, al cuadrado. Ahí hay un error. Y la aceleración angular de la barra BC, 121,6 radianes segundo, y ahí está bien el sentido de giro. O sea, la barra BC gira en sentido antihorario, y en ese movimiento la barra AB va a tender a girar en dos sentidos. Se hace como una especie de tijera, por así decirlo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Quieren hacer un repaso rápido? Más rápido que vimos recién. Sí, profe, eso se podría hacer, mirarlo todo de nuevo, así medio rápido. Sí, exactamente. Vamos. Voy a sacar la división. Bien. Perfecto. Bueno, lo primero que hacemos es pasar las unidades. Eso siempre. Usamos sistema internacional. Luego vemos el mecanismo y sabemos que tenemos que aplicar las tres ecuaciones de dinámica. Sumatoria de fuerza en X igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en X. Y la sumatoria de fuerza en Y es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en Y. Y por último, la sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad es igual a la inercia por la aceleración angular. Esas son las ecuaciones genéricas para la parte de dinámica. Pero tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces, para esto desvinculamos los eslabones, las barras, ¿eh? Y le vamos poniendo las reacciones. Por ejemplo, en la barra AB, al tener un pasador, permite el giro, por lo tanto no es una restricción, tenemos reacciones. Ponemos el sentido de reacciones, o sea, lo suponemos nosotros, la reacción en A, en Y y en X, reacción en B, en Y, en X, y el peso. En esta barra, en este caso, tenemos eso. Y planteamos las sumatorias de fuerzas, como hacemos siempre, en X y sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. En este caso, sumamos las reacciones A y B, que igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en X, de la barra AB. Sumatoria de momentos respecto al centro de gravedad, es fuerza o la reacción por la distancia. Como el centro de gravedad se ubica en el centro de la barra, por lo tanto, utilizando la regla de la mano derecha, el sistema de electrogiro, hacemos esa reacción por la distancia y le ponemos el signo. En este caso, RAX negativa, porque hace girar en sentido horario, por la distancia que es L sobre 2, RBX por la distancia que es L sobre 2, positiva, igual a la inercia de la barra, que es esta fórmula, 1 sobre 12 masa por longitud cuadrada, por la aceleración angular de esa barra. ¿Ah? Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Lo mismo, reacciones positivas en el sentido que tomamos, menos el peso. Igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad de esa barra en Y. Pero como el mecanismo tiene un pasador y no permite en ese instante haya aceleración en Y, este término se nos hace cero. ¿Está? Entonces me queda esta ecuación. Lo mismo hacemos para la otra barra. En este caso, obviamente, el diagrama de cuerpo libre con las reacciones en sentidos opuestos a la de la barra AB. Están vinculadas. Pero el resto igual, tenemos un peso en el centro de gravedad, aplicado ahí, siempre hacia abajo, y la fuerza P está aplicada en el 2. Acá no hay reacciones porque no hay un vínculo, simplemente hay una fuerza.
Lo mismo, calculamos fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, en este caso es negativa RBX, positiva P, igual la masa por la aceleración en X. Sumatoria de momentos es RBX por L sobre 2, positivo, y P por L sobre 2, positivo. Igual a la inercia, que es la misma fórmula, porque es la misma barra, por la aceleración angular de esa barra. ¿Tá? Siempre pongan el subíndice de aceleración angular, ¿no? Igual que las aceleraciones de centro de gravedad, para identificar la barra. Bien. Luego sumamos tres fuerzas en I. Como hicimos antes, tenemos reacción B I negativa y el peso negativo. Igual a la masa por la aceleración de centro de gravedad en I. Volvemos lo mismo, como el mecanismo nos permite la aceleración en I, es igual a 0. En este caso ya puedo ir despejando una reacción. ¿No? Si no, te queda una ecuación. Despejamos y sacamos otra reacción, que la I. Ya sacamos dos incógnitas. Bien, ya no tenemos más ecuaciones de dinámica, recurrimos a la cinemática. La cinemática que hacíamos, calculamos aceleraciones lineales viendo los puntos parados en otro punto. Vamos a la barra AB, ¿qué nos conviene? Pararnos en el punto A, ya que está, no tiene aceleración lineal, está con un pasador, no se puede mover. Entonces, desde el punto A nos paramos y vemos la aceleración del centro de gravedad. Nos interesa esa porque acá tenemos de incógnita la aceleración del centro de gravedad en todas las barras. Entonces, aplicamos las ecuaciones cinemáticas, que son las que vimos en la otra parte antes del parcial. Entonces tenemos, vista desde A, la aceleración del centro de gravedad, la barra AB, tengo aceleración de A0, la aceleración angular, la suponemos positiva, que después vimos que nos dio negativa, pero la suponemos que es positiva, versor K, por la distancia desde A al centro de gravedad, que es el centro de gravedad es la mitad de la barra, por tanto es L sobre 2. Como estoy bajando en el eje Y, es menos J. Y con ese instante, parte del reposo, no hay velocidades, es ese instante, todos estos términos son cero. Ahora, si dice posee una velocidad angular de tantos radianes sobre segundo, listo, se coloca. En este caso, no tenemos. Aceleración relativa no tenemos, porque no tenemos velocidad relativa, así que tampoco tenemos coriones. Entonces, la aceleración de la barra del centro de gravedad nos queda que es aceleración angular por la distancia sobre 2 versor I. Esto quiere decir que la aceleración de la barra solamente tiene componente en X. De acá. Una ecuación más que, una incógnita más que ya calculé. Hicimos eso para la barra AB, lo hacemos para la barra BC. La barra BC es lo mismo, la paramos en B y calculamos la aceleración de ese centro de gravedad. Entonces planteamos toda la ecuación. Bien. ¿Qué pasa? La aceleración de B no es 0. En ese punto hay una aceleración. ¿Cómo lo calculo? Me voy a la barra AB, me paro en A, y planteo la misma ecuación, pero en vez de ver el centro de gravedad, veo el punto B. Como todos los términos son 0, me queda solamente aceleración angular por distancia. En este caso la distancia va a ser la longitud. Estoy parado acá y quiero ver la aceleración del punto B. Entonces, la aceleración de esa barra por toda la distancia, que es L. Está acá. Que sería este término. Por eso tengo alfa AB. Luego sí, ya aplico el resto de la ecuación. A ver si estoy parado en la barra BC, que tengo aceleración de la barra BC, también supongo positiva, verso acá, por la distancia del centro de gravedad, porque estoy parado en B y quiero ver el centro de gravedad. Por tanto, es la longitud de la barra dividido 2. Verso J negativo, porque estoy bajando. Bien, operamos y llegamos a esta ecuación. También vemos que tiene componentes que son versor I, por lo tanto, esta aceleración de la barra no es más que aceleración del centro de gravedad en X. ¿Qué es esto? Y ahora vamos reemplazando. Esta aceleración la reemplazamos en la barra AB, o sea, la sumatoria de fuerza que hicimos,
en las ecuaciones de dinámica de la barra B, porque pertenece a la barra B, y esta, que es de la barra BC, la reemplazamos en la sumatoria de fuerzas en la barra BC. Entonces, cuando vamos reemplazando, llegamos a una ecuación que ya no podemos seguir reduciendo. Tenemos otra ecuación que es la sumatoria de momentos, también queda ahí, no tengo nada para reemplazar. Después, como le decía, la aceleración de la barra BC la podemos reemplazar en la ecuación de sumatoria de fuerzas de la barra BC. Tenemos esto. Tenemos acá, y la de momento la podemos reescribir. Listo. Pues las otras ya hemos llegado a un resultado, que son las reacciones. Tenemos 4 ecuaciones con 4 icónicas. Son las 2 aceleraciones angulares, la reacción BX y la reacción AX. 4 ecuaciones, 4 incógnitas, estaríamos en condiciones de resolver. Simplemente la resolvemos y ahí nos dan los resultados. Esto lo pueden reemplazar los pueden poner como vectores, La aceleración angular con la rayita arriba, menos 24K, y la aceleración angular BC con la rayita arriba, 121,6K. Ese es el procedimiento para hacer este tipo de ejercicios. Planteamos unas 3 ecuaciones dinámicas y, si no son suficientes, recurrimos a una cinemática para hallar la aceleración del centro de gravedad. En este caso. Luego lo reemplazamos en la dinámica y agarramos un sistema de ecuaciones. Puede que haya una variante, que si necesitamos, tenemos el dato de la aceleración del centro de gravedad, bueno, a lo mejor necesitamos averiguar otro. Bueno, nos paramos donde nos conviene y vamos calculando esas aceleraciones. ¿Se entendió? Ahí, sirvió el resumen. Después, Sí, profe, mejor. bien, perfecto. Después pueden resolverlos tranquilos en su casa y vean el razonamiento. Bueno. Seguimos entonces. Bien, vamos a hacer 45. El enunciado dice que un disco uniforme de 15 libras se suspende de la conexión AB de peso despreciado. Si se aplica una fuerza de 10 libras en el punto B, calcular la aceleración del punto B, sí. Y tenemos 2 apartados. Apartado A, si la articulación de B es un pasador liso, o sea que puede girar, como si fuese una horquilla y una rueda de bicicleta, puede girar. Y la otra opción, apartado B, la articulación de B está soldada, de tal forma que el sistema gira alrededor de A como si fuese un sólido rígido. Bueno, antes de responder, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué caso será mayor la aceleración del punto B? ¿Será igual? ¿Y por qué? O sea, tenemos la misma fuerza, lo que cambia es que en una puede girar el disco sobre el punto B, hay un eje, y en el otro está soldado. ¿En dónde voy a tener mayor aceleración del punto B? ¿Y por qué? ¿Tiene que ver algo con inercia, profe? Sí. Puede ser que inercia de un sólido rígido sea mayor. Me da Bueno, la sensación que por ahí entonces, ¿en qué caso será para vos mayor o menor? capaz de sea mayor siendo un sólido rígido. ¿Mayor aceleración? Sí. Bueno, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Eh, para mí, cuando el sólido es rígido, tengo mayor inercia y por lo tanto menor aceleración. Ajá. Bien. O sea, cuando está soldado, me decís.
Claro, cuando está soldado. Bien. Porque cuando está que gira, o sea, yo tengo la inercia del conjunto, pero se le resta la inercia del disco que busca girar. ¿No sería Bien. así? ¿O muy confundido? Bien, bien, no, está bien, está bien. Son válidas las dos opiniones. Ahora vamos a resolver y vamos a responder esas preguntas. Bien, vamos a resolver. La inercia del disco, como dato, es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Ah? Tenemos las masas, fuerzas en libras, por lo tanto, de dato también tenemos que una libra, como dijimos antes, 0,454 kilogramos. ¿Está? La distancia entre A y B, decimos que esto tiene masa despreciable, son 6 pulgadas, y esto significa que son 0,152 metros. Bien, ¿cómo podríamos entonces plantear? Vamos a hacer el apartado A y el apartado B. El apartado A. ¿Cómo lo encararían? Sumatoria de fuerza. En X. Sumatoria de fuerza en X. Bien, igual a masa por aceleración. Bien. Yo arranqué en este caso con cinemática. Vamos a ver la aceleración de B, o sea, al revés, pero está bien. La aceleración del punto B, vista desde A, simplemente es esto. O sea, como lo anterior, la aceleración angular de la barra por la distancia. ¿Está? Lo dejamos ahí planteadito porque no tenemos mucho más datos. Luego podemos plantear el tema de los momentos, porque yo acá me hace falta solamente la aceleración angular. ¿Eh? Porque si planteas un motor de fuerzas, te quedan acá las que se llaman el cuerpo libre y las reacciones en A y B, pero al ser despreciable la masa de la barra, planteamos primero sumatorio de momentos. O sea, esto sería sumatorio de momentos igual a aceleración por inercia. Al ser una sola fuerza, ponemos momentos solo, pero la ecuación es esa. Bien. Entonces la aceleración angular de la barra, o del sistema, es igual a, despejando acá, momento sobre inercia. Entonces la inercia para el apartado A, que teníamos el disco que puede girar, lo tomamos como ¿qué? Como una masa puntual, ¿tá? Puesta en el punto B. Esa va a ser la diferencia con respecto a si está soldado. ¿Tá? Entonces, para el apartado A, lo que cambia es la inercia, el momento es siempre el mismo, la inercia va a variar, nos va a cambiar la aceleración angular y eso nos va a cambiar la aceleración del punto B. Es más o menos lo que comentaban sus compañeros. Entonces, para el apartado A dijimos que es como una masa puntual, la inercia de esa masa es igual a la masa por la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué masa? La del disco. No sé si se acá la conversión. Las 15 libras, pasamos al kilogramo, por la distancia que son las 6, la distancia B que son 6 pulgadas, que dijimos que era 0,152 metros. Al cuadrado. Entonces la inercia, en el apartado A, que como considera una masa concentrada, es igual a 0,157 kilogramos metros cuadrados. Bien. El momento. El momento es fuerza por distancia. Todo siempre referido a el punto A.
¿qué tenemos? La fuerza de 10 libras, que lo pasamos a Newton, que es 0,454 por 9,8, me da 44,49 Newton, por la distancia. Fuerza estática en el punto B, y la distancia es 0,152. El momento que genera esa fuerza son 6,76 Newton metros. Bien, entonces ya tenemos inercia, tenemos momento, podemos calcular la aceleración angular. En el apartado A, que aquí es igual a la división del momento, que era 6,76, sobre la inercia, que es 0,156. Aquí tengo la aceleración del sistema, suponiendo que tenemos un eje en el que permite el giro del disco. Bueno, ahora pueden hacer el apartado B. Este todavía no está terminado, pero hagan el cálculo de la aceleración angular para el apartado B y continuamos. Bueno, ¿pueden hacer algo?
Y la inercia la usamos ahí como un medio de la masa por radio cuadrado y podemos buscar la inercia del disco. La inercia es sí, del disco, pero esa inercia es respecto al eje de giro del disco. Es el centro de giro del disco. ¿Te acuerdas del teorema de los ejes paralelos, el teorema de Steiner? Lo escucho ahí. Entonces tiene que sumar la inercia a la barra. Claro, en realidad no, porque la barra tiene masa despreciable. En este caso, es la distancia que tenés al eje de rotación. Por ejemplo, acá está la inercia del apartado B, sería la inercia del disco, acá, este es el disco, un medio de la masa del disco por radio cuadrado, más por haberte desplazado el eje de rotación, el teorema de Steiner dice que es masa por el TC cuadrado. ¿Verdad? Bien. Entonces, esta parte es como el apartado A, más la inercia del disco. Como mencionaba el compañero al principio, se suma y mayor inercia, porque acá en este caso está soldado. Bien. Nos quedaría que la inercia en el apartado B ahora es 0,212 kilogramos metro cuadrado. Es un poco mayor al anterior. El momento es el mismo, o sea, la fuerza por la distancia no cambia en nada. Lo único que cambia es la geometría, y justamente la inercia está relacionada con la forma de la geometría. Y entonces, el resto del momento no cambia. Entonces, para hacer la aceleración angular, hacemos nuevamente la división del momento sobre la inercia. Recuerden que los newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, para después simplificar las unidades. Bien, vean la aceleración angular de la barra. Es 31,89, o sea, menor al anterior. ¿Por qué? Porque tiene mayor inercia, por lo tanto divide el momento por un número mayor, lo que daría la aceleración menor. Bien. Y ahora sí, tenemos las aceleraciones angulares, pero lo que nos pide el apartado A y el apartado B es la aceleración del punto B. Entonces, aplicamos las ecuaciones que conocemos, nos paramos en A y decimos que la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración angular de la barra AB por la distancia AB más omega por la distancia. Toda la ecuación que, como vemos, la aceleración de A lineal es 0 y las velocidades angulares relativas son 0. Por lo tanto, lo que da que la aceleración del punto B es igual a la aceleración de la barra por la distancia AB. Y acá sí, ponemos la aceleración que nos dio el apartado A, que era 43 radianes segundo cuadrado. En el caso K positivo, tiraría sentido antihorario. Por la distancia desde A hacia B, que vamos bajando, entonces nos queda menos 152 J. Esa es la longitud que pasamos de pulgadas a metros. Quedándonos que la aceleración del punto B es 6,54 y Y para el apartado B, hacemos exactamente lo mismo, solamente reemplazamos la aceleración, la barra, que va a ser distinta, que era 31,89 versus K. La distancia es la misma, y acá tenemos la aceleración del punto B. 4,85 versus
Entonces, resultado, la aceleración del punto B es menor si está soldada el disco en ese eje. Bien. Es más que nada conceptual el ejercicio para entender la parte de inercias, ¿no? No tenía mucha matemática, simplemente más conceptos. La parte de definir la inercia del problema. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Bien, vamos a hacer el T46. Bueno, tenemos que una barra delgada de masa de 10 kilogramos y longitud 1 metro reposa sobre un piso lubricado de tal forma que el rozamiento de la barra con el piso es despreciable. Si se aplica súbitamente una fuerza de 100 newton a dicha barra, según indica la figura, acá, P, determinar, apartado A, la aceleración del centro de masa y del extremo B de la barra si la fuerza se aplica en el centro de gravedad, centro de masa. Este es el caso. Y el apartado B, lo mismo, pero la fuerza aplicada en el extremo B. O sea, la aceleración del centro de gravedad y el punto B, teniendo en cuenta que el apartado A, la fuerza se aplica sobre el centro de gravedad, y en el apartado B, se aplica sobre el punto B. ¿Te animas a resolverlo? Acá tiene a Yui, la sumatoria de fuerzas, igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad, y la sumatoria de momento, la inercia por la aceleración. La inercia de la barra ya la conocen, 1 sobre 12 masa por L al cuadrado. Pueden resolver. Ahí en el caso que la fuerza la aplica en el centro de gravedad, o sea, la velocidad del extremo B va a ser el mismo que la del centro de gravedad, porque no va a girar la barra. La aceleración. Sí. Sí, la aceleración, perdón. La aceleración va a ser lo mismo. Exactamente. Pues Sí, vos no tenés rozamiento, no tenés nada. Lo no tengo aplicás nada, sobre eso. entonces va a ser 10 Exactamente. metros sobre segundo al cuadrado. Yo tengo 100 Exactamente. newton y 10 kilos. Exactamente. Correcto.
Bueno, ¿pudieron hacerlo? Bueno, apartado A, como recién mencionado, hacemos sumatoria de fuerza igual a masa por la aceleración sin gravedad. Fuerza, lo mismo que tenemos una fuerza P, que son 100 newton, sobre la masa de la barra, lo que hay es 10. O sea, la aceleración de C son 10 metros segundo cuadrado versus I. Bien. Si queremos hacer la aceleración del punto B, nos paramos en centro de gravedad y calculamos la aceleración de B, que es igual a la aceleración del centro de gravedad más aceleración angular de la barra por la distancia. Como no tiene aceleración angular porque no gira, nos queda que la aceleración de B es igual a la aceleración de C. 10 metros segundo cuadrado. O sea, C, centro de gravedad. Vamos al apartado B. Bien. La aceleración de centro de gravedad la tenemos. Pero ¿qué pasa? Al aplicar la fuerza del punto B, aparece un Profe, momento. ¿puedes subir un segundo? Sí, Que no... Tuve un acá. error. Sí. Sí. Ah, ya está. Bien. Por un lado planteamos lo que es la aceleración del centro de gravedad y después nos paramos ahí, porque ya tenemos el dato, para calcular la aceleración de B. Y como no tenemos aceleración angular, es igual. ¿Tá? Ahora, en el otro caso, tenemos la fuerza aplicada en el punto B, por lo tanto aparece un momento. ¿Qué tenemos? Que el momento es fuerza por distancia. ¿A dónde? Al centro de gravedad. Entonces tenemos que la aceleración angular es fuerza por distancia sobre la inercia de la barra. Entonces, fuerza de las 100 newton por la distancia al centro de gravedad sobre la inercia que dijimos que es 1 sobre 12 por la masa por el nosotros del cuadro. Esto nos da la aceleración angular de la barra. Entonces, ahora sí, la aceleración del punto B, nos paramos en C y calculamos. En este caso, ahora sí tenemos aceleración angular. ¿Tá? Y la aceleración del centro C, del centro de gravedad, entonces, es igual. O sea, su materia de fuerza es masa por la aceleración. Al centro de masa. Aplicamos la ecuación, nos paramos en C, calculamos la aceleración de B, que es igual a la aceleración de C, más aceleración angular por la distancia. Y ahora la aceleración de B nos queda, que es 10i, que es la aceleración de C, más la aceleración angular, que dijimos que era 60, y ponemos giro antihorario, por tanto 60K, por la distancia desde C, centro de gravedad, hacia B, la negativa en J, menos 0,5J. Nos queda que la aceleración de B es igual a 10 más 60i. Por tanto, 10 más 30i. Por lo tanto, es igual a 40 metros segundos cuadrados vectorial. ¿Verdad? Vean cómo la aceleración del punto C, o sea, el centro de gravedad no cambió. La que sí cambia es la del punto B. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque la ecuación misma te lo... Sí. Sí, no, ¿se puede explicar por qué la aceleración de C, en este caso, es 10 metros sobre segundo cuadrado? En el apartado B, Sí, sí, en el apartado B. justo lo que iba a decir. De la ecuación que utilizamos, que la sumatoria de fuerzas exteriores es igual a masa por aceleración del centro de gravedad. ¿Tá? Entonces, en las dos situaciones, la fuerza exterior es la misma. La masa de la barra es la misma. Por lo tanto, no te va a variar la aceleración del centro de gravedad. Lo que sí va a variar es la aceleración del resto de los puntos. Si yo cambio la distancia de P. ¿Por qué? Porque aparece un momento. Sí, entiendo. ¿Se Gracias. entiende? No, de nada.
justamente lo que iba a decir. Esa es la parte también conceptual de este ejercicio. ¿Está? Bien. Seguimos. No debe faltar mucho. A ver, nos vamos a hacer. Nos queda este, 47 y... queda aquí también. Bueno, un tironcito más. Bien, voy a ver si se animan a hacer este. Dice que la barra uniforme delgada AB tiene 3 kilogramos de masa y longitud L igual a 1,2 metros. Se suelta libremente desde el reposo en la posición indicada, como está la imagen. Dice que para beta, el ángulo de inclinación con respecto a horizontal, es igual a 30 grados, calcular los siguientes valores inmediatamente después de soltar la barra. Son 3 apartados. Apartado A, la aceleración angular de la barra. Apartado B, la aceleración del extremo A. O sea, cuando decimos aceleración, es la aceleración lineal. Y apartado C, la reacción en A. Bueno, como ayuda, hay que hacer lo mismo que venimos haciendo, no nada raro. Lo que vamos a hacer es diagrama de cuerpo libre, elegir los ejes como nosotros nos conviene, definir los sentidos positivo o negativo que vamos a utilizar, hacer diagrama de cuerpo libre y aplicar las ecuaciones que conocemos, las 3 ecuaciones de dinámica, y si hace falta, la ecuación de cinemática. ¿Se animan a hacerlos? Yo sé que sí. Bien, yo los dejo haciéndolos mientras voy al baño y ya regreso.
Bueno, ¿cómo vienen con eso? Voy mostrando entonces cómo lo podemos resolver. Planteo el diagrama del cuerpo libre. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿no? Cada vez quedan menos. Muy bien. Bueno, Sí, sí, se escucha. bien. Planteamos el diagrama del cuerpo libre. En este caso, tomo los ejes, el X en sentido del movimiento, horizontal a la pendiente, y el Y perpendicular. Por lo tanto, tenemos el peso, la barra siempre hacia abajo, y la reacción en A perpendicular al eje X. Eso se componen. Las ecuaciones del diagrama del cuerpo libre, en la barra AB, tenemos que sumatoria de fuerza en X, en el sentido más o menos del eje que yo puse, igual a masa por la aceleración del centro de gravedad en X. Bien, ¿qué sumatorias? ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos que una componente del peso y nada más, porque esto está en dirección del eje Y. Entonces me queda el peso por el seno del ángulo. Este es el ángulo beta, por tanto este también es el otro ángulo. Si yo multiplico eso por el seno, me queda esa componente, o sea, en dirección del eje X. Eso es igual a la masa de la barra por la aceleración del centro de gravedad en X. Dijimos que era 3 kilogramos la barra por el 981 por pasar al Newton por el seno del ángulo, que era 30 grados. Eso es igual a la masa por la aceleración. Directamente acá calculo la aceleración. Me queda 4,905 metros segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración del centro de gravedad. Planteo la sumatoria de fuerzas en I. ¿Qué tenemos? La reacción en A, positivo, y una componente del peso hacia abajo, o sea, negativo. Para eso, como tenemos el ángulo formado acá, entre esta línea celeste y el peso del vector verde, tenemos que es el peso por el coseno de beta. Eso es igual a la masa de la barra por la aceleración del centro de gravedad en I. Pero claro, como en este caso tomamos estos ejes, en I estamos restringidos, no tenemos aceleración. Por lo tanto, esa aceleración es cero, esa componente es cero. Nos queda que la reacción en A es igual al peso de la barra por el coseno del ángulo. Bien. Ahí tenemos entonces la reacción en A. Y nos pedía el apartado, si no me equivoco, el apartado C. Reacción en A, la masa por 981 por el coseno del ángulo. Resultado 25,48 newton. Bien, hasta ahí sale fácil. Con el diagrama de cuerpo libre ya lo solucionábamos. ¿Qué nos pedía? La aceleración angular de la barra. Bueno, tenemos aceleración del centro de gravedad, tenemos reacción. ¿Cómo calcularían la aceleración angular de la barra? Ahí la puedo plantear. Tenemos la ecuación de momento que relaciona la aceleración de la barra. Entonces, ¿cómo me quedan los momentos? Respecto al centro de gravedad, tenemos la distancia RA, perdón, por la distancia, sería horizontal, por así decirlo, respecto al centro de gravedad. O sea, esta es la distancia más corta. ¿Qué sería entonces? RA por L sobre 2 por el seno del ángulo. O sea, esta distancia. En negativo porque gira en sentido horario. Ahí está. O sea, usan la trigonometría para sacar esa distancia.
es igual a la inercia de la barra, que es 1 sobre 2 en masa por longitud al cuadrado, por la aceleración de la barra. RA, ya lo tenemos. Longitud sobre 2, también es un dato. El ángulo también lo tenemos, que da 30 grados. Luego de este lado repasamos la masa por la longitud al cuadrado. Y nos queda incógnita la aceleración de la barra. Por tanto, aquí hallamos el módulo, que es menos 21,23 radianes segundo. Lo paso a la expresión vectorial, serían 21,23 negativo inversor K. O sea que, si se puede imaginar cómo funcionaría esto, cuando sueltan, es como que la barra, la rueda empieza a girar y la barra como intenta, por la inercia, permanecer en el lugar, o sea, buscaría girar en el sentido contrario. Una desaceleración angular, ¿no? Hasta que después, bueno, se va acelerando. Bien. ¿Y nos pedía algo más? Aceleración del punto A. Bueno, acá como lo plantearían. Ahí podría hacerlo parándome en el punto A, eh, con las aceleraciones. O sea, yo la aceleración del centro de masa lo conozco. Y conozco la aceleración angular. Exacto. Entonces, y la distancia, así que de ahí puedo sacar la aceleración del punto A. Bien, entonces, ¿dónde te pararías? Bueno, en el punto C, Bien. para sacar la aceleración de A. O sea, la Excelente. aceleración de A, visto desde el punto del centro de gravedad, sería la aceleración del centro de gravedad, bueno, sería más o menos lo mismo. Exactamente. Exactamente. Pero por eso no quiero que se confundan de pararse en el punto A, porque usted lo que tiene que averiguar es justamente el punto A. Entonces tiene que parar en otro punto. Y como vos decías, se puede parar en el centro de gravedad, que es un dato conocido. Claro, tal cual. Exacto. Bien. Bien. Acá sí, acá también. Acá yo me paré en el punto A, pero es lo mismo. Siempre tengan en cuenta eso, la distancia. Por ejemplo, si vos te paras en el punto A, tienes que tomar la distancia AG, y si está en el punto al revés, es la distancia GA. Eso que te cambia. Es por ahí el error que puede llegar a cometer. Sí. Nada más. Perfecto. Bien, yo en este caso sí me paré en el punto centro de gravedad, perdón, el punto A, y pongo del otro lado la aceleración del centro de gravedad. Y tenemos ecuaciones, bueno, la aceleración de A más la aceleración angular por la distancia, que en este caso es AG, más la velocidad angular de la barra B por, bueno, el producto de velocidad angular, distancia y aceleración relativa, que es cero. Todo esto es cero. Nos queda solamente la aceleración de A y la aceleración angular por la distancia. Bien. La aceleración de A no la conozco, pero sé que se mueve en sentido del eje del X, por lo tanto, si tiene componente de Gasolí. La aceleración angular ya la tengo. No sé por qué no la reemplace directamente, no importa. Más la distancia. De A a G es un medio de L por seno de 30 y menos coseno de 30J. O sea, formo el triángulo rectángulo. O sea, mi vector R es esa distancia. Bien. No sabe, profe, que yo me compliqué la vida porque no sé, le tomé reacción en el eje X también, como rozamiento. No, pero no hay rozamiento. Si hubiese rozamiento, te diría. O sea,
Claro. Entonces, si no lo dices, porque tomamos como que no hay. Sí, 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 tal cual. Ah, bueno. De todas formas, si así tienen una duda en el enunciado, consulten y se la aclara. Pero bueno, no, en este caso no hay. Si no, también te debería dar el coeficiente de rozamiento o algún otro dato, pero no. Antes de hacer el ejercicio, consulte si tienes ese tipo de dudas, ¿eh? Por las dudas. Bien, hasta ahí estamos. Entonces, tenemos aceleración por distancia. Bueno, reemplazamos los valores. No sé por qué sigo con AB, alfa AB. Lo reemplazo. Bueno, sigo con eso. No recuerdo por qué hice eso, pero bueno. Seguimos reemplazando, operando teóricamente. Y llegamos a esta parte. La aceleración centro de gravedad, vista desde A, en mi caso, igual a la aceleración de A en I, menos un cuarto de la aceleración angular de la barra AB por longitud en J, más raíz de 3 sobre 4, aceleración de la barra AB por L versus I. O sea, en esta ecuación lo que tenemos es componentes en I, o sea, inversor I, inversor J. Por lo tanto, podemos sacar de esta aceleración general del centro de gravedad la parte en X y la parte en Y. La parte en X es la aceleración de A más raíz de sobre 4, aceleración angular de la barra AB por L, versus I. Todo esto corresponde a las aceleraciones en X y la otra parte es la aceleración en Y, pero el mecanismo, el sistema no puede acelerar en el eje Y, por tanto es C. Bien. Entonces lo que es ecuación 5. Bien, ahora sí tomo el dato que ya hemos calculado, la aceleración de centro de gravedad en X, y lo reemplazamos. Y también colocamos la aceleración angular, que también lo hemos calculado. Y ahí sí despejamos la aceleración de A. Bien, hasta ahí vamos. Llegamos a este resultado. La aceleración de A es igual a 15,93 metros segundo cuadrado. Se entiende, el procedimiento es siempre el mismo, ¿eh? Le damos copo libre, aplicamos la sumatoria de fuerzas y de momentos, y después recurrimos a la cinemática, ¿eh? Hay que ver siempre la aceleración de los ejes si tenemos alguna restricción. Hasta ahora venimos teniendo la restricción sobre el eje Y, por lo tanto esa aceleración es cero. Si es que la tenemos, si no la tenemos, obviamente no. Y después nos paramos en cualquier punto, siempre ten en cuenta la distancia. Si nos paramos de A a B, si nos paramos de A para calcular la aceleración de B, la distancia es AB. Si es al revés, es BA. Y eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Bien. Profe, ¿me deja ver 10 segundos Ahí. Claro, ahí, copio una cosa. Sí, sí. Dale, tranquilo. Avísame nomás cuando termine si pasamos quedan dos. Y ya terminamos. Va a ser media larga la clase, pero por lo menos para terminar todo lo Listo, profe, que... muchas gracias. No, de nada. Vamos a avanzar entonces el resto. Bien, ¿cómo venimos? Somos 8.
Entonces pesada las últimas clases. Vamos a hacer este. Este es el esquema. Dice que una barra uniforme de longitud L y peso omega cuelga libremente de un gozne o un pasador en A. Si se aplica una fuerza horizontal P, como se muestra, determinar, apartado A, la distancia H, mide desde A hacia P, para la cual la componente horizontal de la reacción en A es 0, y apartado B, la correspondiente aceleración angular de la barra. ¿Bien? Bien, dígame cómo lo encararíamos. Tiene que hacer que haya una distancia H para el cual la reacción acá en A, horizontal, sea 0. ¿Cómo imaginan que puede llegar a esa solución? Bien, vamos a ver. ¿Qué hacen? Siempre diagrama cuerpo libre. Eso, lo primero que tienen que responder es diagrama cuerpo libre. Como para zafar. Bien, ¿qué tenemos? La barra, las reacciones, el peso, la fuerza. Planteamos sumatoria de fuerzas en X, en Y y momentos. Sumatoria de fuerzas en X, tenemos, yo planteé Rx positiva a la derecha, más la fuerza P, igual a la masa por aceleración del centro de gravedad. Vamos ahí ahora. Sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración del centro de gravedad en Y. ¿Qué tenemos? La reacción en Y menos el peso. Es igual a 0 porque no se puede mover en ese sentido. Por lo tanto, la reacción en A es el peso de la barra. Y ahora vamos a los momentos. Momentos respecto al centro de gravedad, ¿qué tenemos? Menos Rx por la distancia, que es la mitad de la longitud de la barra. Menos porque es por el sentido oral. Más, vamos a suponer, la fuerza P está acá abajo, entonces está abajo del centro de gravedad, fuerza positiva, es P por la distancia acá. Que es H menos L2. Esa distancia. Y esto es igual a la inercia por la aceleración angular. La inercia de la barra, ya lo sabemos, que es 1 sobre 12, masa, longitud al cuadrado, por la aceleración angular de la barra. Hasta ahí estamos. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Vamos a la ecuación cinemática, porque con esto no hagamos nada. La aceleración del centro de gravedad en X, porque tenemos acá, vista desde dónde, desde A, porque sabemos que ahí es C. Planteamos toda la ecuación, no la voy a repetir porque es siempre la misma. Llegamos a que la aceleración del centro de gravedad es igual en X, es igual a la aceleración de la barra angular por la distancia al centro de gravedad. O sea que suponemos alfa a b positiva en K por la distancia L sobre 2, que vamos al centro de gravedad, negativa en J. Eso nos queda que la aceleración del centro de gravedad en X es aceleración angular por la distancia esa L sobre 2 versus Y. Bien, ¿qué pasa? Tenemos que hallar la distancia h para la cual
cuando le aplicamos la fuerza P, la reacción en X es 0. Por lo tanto, vamos a plantear que Rx igual a 0. Rx igual a 0, de la ecuación 1, vamos a reemplazar. Bien. Me queda que P es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad de la barra B en X. Este valor lo acabamos de calcular con las ecuaciones cinemáticas. Lo colocamos. Despejamos la aceleración angular. Y una vez que tengo la aceleración angular, la puedo reemplazar en la ecuación 3, en donde ya tengo la incógnita h, que es la que a mí me interesa despejar. Bien. Perfecto. Entonces, la ecuación donde yo reemplazo la aceleración angular, que era la 3, que era la sumatoria de momentos, reemplazamos alfa, que era 2p sobre masa por longitud. Bien. Y ahí vamos operando, suponiendo el Rx igual a 0. Dijimos que será igual a 0. ¿Ah? Bien, ¿copiaron? Un segundo, profe. Bueno. Listo. Bueno, ahí vamos. Bien. Entonces, seguimos con la ecuación. De esto despejamos H. ¿Por qué tan rápido? PH. Bueno, me salté varios pasos. No sé por qué. Bien, acá simplemente lo que van haciendo es simplificando las P. Después acá, claro, está bien. Simplifican P, queda HL menos 2 menos L sobre 2 igual a L sobre 6. Porque también simplificamos la masa. Simplificamos lo que hay que simplificar y me queda esta ecuación. Despejando H, me queda que la distancia a la cual yo aplico esa fuerza para tener una reacción horizontal en el punto A igual a 0 es 2/3 de la longitud. Ese es el llamado punto de percusión. Por ejemplo, un beisbolista que quiere batear, si la pelotita da justo un 2/3 de la longitud de una barra, podría tener un bate súper perfecto y súper alineado. Si dan 2/3, él no sentiría la reacción, la fuerza horizontal en sus manos. Si yo lo dejaría quieto, el bate se lo suelto justo, caería en forma
recta, digamos, no giraría. Ese es un poco el concepto de este ejercicio. Bien, ¿se entendió ese? Sí, sí. Bien, también era un poquito más concepto. Vamos a hacer uno de vibraciones y el último, creo, por hoy. Después de una clase que viene ya voy a ver actualizando a ver qué me dice. Bueno, acá tenemos un motor visto de frente, acá está el eje, y estaría sobre una base de amortiguación. El enunciado dice así: en el esquema de la figura, el motor eléctrico gira a 1450 RPM. El sistema mecánico posee un descentramiento equivalente a una masa de 0,1 kilogramos situado a 0,02 metros del eje. O sea que ya te da un dato diciendo que esto oscila o vibra en similitud a tener una masa de 0,1 kilogramos situada a 0,02 metros del eje. Esa es la masa y esta la distancia. Si la masa del conjunto motor es de 20 kilogramos y está soportada su base por un elemento antivibratorio compuesto por un material que posee una constante elástica de 40.000 Nm sobre metro y cuya constante de amortiguación debemos diseñar para que la transmisibilidad de la vibración tienda a ser 0,5. Entonces, usted en teoría vieron vibraciones ayer, ¿verdad? ¿Vieron vibraciones? Oscilación forzada, frecuencia natural. No participé ayer, así que no. El resto. Uy, te perdí una parte importante. El resto estuvo presente ayer, por las dudas. No llegamos. ¿No llegaron a ver nada de vibración? Bien. ¿Y en qué quedan con Lisandro? ¿Que la clase que viene daba teoría o no? Yo tengo que hablar todavía. Pensé que habían visto la parte de vibración. ¿El martes no es el parcial? ¿Y este tema también entra o no? Sí, sí, el martes es el parcial, sí. Ahora, este tema, no sé si lo vieron. De todas formas, yo lo tengo grabado, se lo voy a subir a la plataforma para que lo vean en la resolución. Igual le agregué unas cositas, estaba bueno, pero bueno. De último se los paso por WhatsApp. Es una imagen, nada más. Déjeme que le hable a Lisandro. Yo pensé que habían visto esto y no, lo supuse, digamos. Pero a lo mejor no llegó con los tiempos o quiso cambiar esa parte y no la dio. Le estoy avisando cualquier cosita. Si hay que verlo, le subo el video explicando cómo se resuelve y después le paso la imagen que faltaría por WhatsApp o por correo de lo mismo. Es una imagen que agregué para que se entienda un poquito más. Nada más. ¿Les parece? Si es así, acá terminamos. Por mí está bien, profe. Sí, sí, Listo. también. Perdón, pero Tenemos hambre. era para llegar. Sí, sí, imagínense, están cansados. Así que bueno, los dejo y les mantengo comunicación por vía WhatsApp. Bueno, Perfecto, Bueno, profe, entonces. nos vemos, gracias. Bueno, profe. chicos, nos vemos. Luego. Que anden bien. Nos vemos, Ok. hasta luego. Suerte. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.